a empezar. Bien. Bárbaro. Hola a todos, a quienes nos acompañan de LATAM, buenos días. Para quienes nos acompañan desde España, buenas tardes. Bienvenidos al webinar de Inconcert sobre teletrabajo y contact centers, cómo adaptar tu operación al trabajo desde casa. Yo soy Andrea Gómez, estoy en España y desde Uruguay me acompañan Mariana Paisé y Victoria Pintos. Hola a las dos. Hola, ¿cómo estás, Andrea? Muchas gracias. Bueno, contarles a los que nos acompañan que este webinar surge de la inquietud y las consultas que hemos recibido de muchos clientes ante la propagación del coronavirus COVID-19. Ha surgido la necesidad para muchos contact centers de extender o migrar sus operaciones a la modalidad de teletrabajo. Como saben, en muchos países se han tomado medidas preventivas de enviar a los empleados a casa, incluso en algunos han declarado la cuarentena obligatoria. Entonces surge la cuestión de cómo hacen las empresas para mantener su productividad y dar continuidad a su negocio y mantener la atención a sus clientes en este contexto, ¿verdad? Afortunadamente existe la tecnología necesaria para que los trabajadores de contact center y también de otros rubros como el marketing, por ejemplo, puedan continuar con sus tareas desde casa y de esa manera frenar el riesgo de contagio y poder dar continuidad a su negocio. Sí, para poneros a todos un poco en contexto, en Inconcert tenemos más de 20 años de experiencia en el desarrollo tecnológico y también en la implementación de soluciones de contact center y también en el despliegue de operaciones remotas y de teletrabajo. Esto es algo que venimos haciendo con muchos clientes y que actualmente, claro, con la situación de la pandemia mundial se ha convertido en una demanda importantísima para muchísimas empresas y también para muchísimos clientes. Por eso, hoy, desde esa experiencia, vamos a compartir con vosotros recomendaciones y buenas prácticas para adaptar la operación del contact center al teletrabajo y también para comentaros cómo hacerlo de forma ágil y fiable. Bien, buenas. Bueno, antes de comenzar, queremos invitarlos a comunicarse y dejar sus consultas. Pueden hacerlo a lo largo del webinar en esta plataforma o por mail a info@inconcertcc en cualquier momento. Luego les enviaremos las respuestas por correo electrónico. Ahora, Andrea, contanos un poco sobre el temario de hoy. Pues, ¿qué vamos a ver en este webinar? ¿Cuál va a ser el contenido de este webinar? Vamos a partir el webinar en dos puntos. En primer lugar, vamos a intentar responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo hace una operación de contact center para garantizar técnicamente que sus agentes puedan trabajar en forma segura desde su casa? Y en segundo lugar, a esta otra pregunta. ¿Cómo gestionar la operación a distancia para mantener la continuidad, productividad y eficiencia del negocio? Por lo tanto, hay dos consideraciones claras que vamos a intentar resolver cuando hablamos de adaptar una operación al teletrabajo. En primer lugar, las condiciones tecnológicas, esto es, la logística, los factores técnicos que deben adaptarse de la infraestructura que existe en la empresa con la que trabajamos a diario a la infraestructura que cada trabajador tiene en su casa, en su hogar. Y también, en un segundo punto, la organización del equipo, es decir, el factor humano, todo lo que tiene que ver con las habilidades y la gestión a distancia. Vamos a empezar, Mar, por la primera de estas consideraciones, ¿verdad? Exacto, las condiciones tecnológicas. Primero vamos a destacar que, bueno, para explicar este tema vamos a hacer una simplificación de una casuística que es muy variada, es muy amplia, el tema técnico es bastante complejo y en cada situación se resuelve de cierta manera. Por lo tanto, no es que vamos a profundizar en todas las condiciones tecnológicas, pero sí contarles, hacerles un panorama de qué es lo que tendrían que atender para poder hacer el traslado de las operaciones al teletrabajo. Bien, así que bueno, si bien existen excepciones, en términos generales hemos comprobado que para desplegar las operaciones de teletrabajo de una manera segura y confiable y también escalable, existen dos elementos críticos principales. Por un lado, el equipamiento que usarán los agentes y por otro, el acceso a los servidores para conectarse a la plataforma. Nosotros hemos identificado los riesgos principales y hemos visto que no están tanto en la conectividad a la plataforma, sino más que nada en las condiciones de los ordenadores de los agentes. Y esa es la mayor dificultad que están afrontando hoy los contact centers. Así que vamos a ir a ese primer desafío, que son los ordenadores domésticos.
Porque, ¿qué sucede? No todos los agentes van a tener la posibilidad de usar un ordenador con los mismos estándares técnicos que tienen en la empresa. Puede suceder que el operador no tenga un ordenador o puede suceder que tenga características técnicas inferiores a las que se requieren para poder trabajar. Entonces, la empresa tiene que resolver esto, le tiene que proveer esas condiciones para que la gente pueda trabajar. ¿Cómo se resuelve esto? En términos generales, se pueden presentar dos casos. Uno, que la empresa se asegure que los ordenadores que utilizan los agentes tienen las mismas características técnicas que los que se usan en la empresa. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de algunos clientes que tienen pocas posiciones en el contact center, que han transportado los PCs a las casas de los agentes. Esto, obviamente, en operaciones numerosas es complejo y es bastante costoso a nivel logístico. Entonces, aparece una segunda alternativa, que es que los agentes usen sus dispositivos domésticos. Bien, esto es algo más usual, sobre todo para los contact centers que tienen un gran número de posiciones, es algo que hemos visto más, pero lo que sucede es que tienen características técnicas y sistemas operativos diversos. Entonces, lo que se hace es usar herramientas tecnológicas para abstraerse lo máximo posible de las condiciones del ordenador y así poder asegurar la calidad de la conexión y de la voz. Aquí entonces lo que recomendamos para poder homologar, digamos, todas esas grandes condiciones que hay en los diferentes dispositivos que usan los agentes en su casa es el uso del Desk as a Service, como se le llama, o virtualización de desktop, también se le llaman workspaces, que son soluciones de escritorio como servicio y que funcionan en una amplia variedad de dispositivos y de sistemas operativos que pueden ser Windows, Macs o incluso tablets. ¿Hasta ahí me Sí. siguen? Bien. Y si uno de los puntos más conflictivos es el ordenador o el equipamiento que utilizan los agentes en su casa, otro es el acceso a los servidores. Una de las preguntas que más hemos oído estos días para teletrabajar es, bueno, ¿dónde tienen que estar los servidores? ¿Tienen que estar necesariamente en la nube o pueden estar, por ejemplo, en mi empresa? Bueno, para dar una respuesta breve, los servidores o la infraestructura del contact center en realidad pueden residir en cualquier lado. Si están en la nube del proveedor de tecnología, o sea, en nuestro caso en los servidores de Inconcert en nuestros data centers, a los cuales los agentes acceden para usar la tecnología de la plataforma como servicio, es lo que se conoce como software as a service, mientras que si estuviesen esos servidores en el local de nuestro cliente, o sea, en la empresa de quien usa nuestra tecnología, por ejemplo, una aerolínea o una universidad, es lo que se conoce como una arquitectura on-premises. En ambos casos es posible implementar las soluciones para acceder a la plataforma y ahora Mar nos va a explicar cómo. Exactamente, sí, esa es una pregunta que se hace muchísimo. Bueno, queremos contarles que sí, que en cualquiera de las dos situaciones es posible, pero bueno, hay que atender también a ciertas condiciones técnicas. Lo primero, como dijimos, es que se haya resuelto el problema de las características de los ordenadores de los agentes, ¿sí? Que es lo que habíamos explicado anteriormente. Luego de que eso se resolvió, bien, vamos a ver ahora cómo los agentes pueden acceder a la plataforma. Cuando ya están resueltas las características técnicas de los PCs, lo que nosotros recomendamos es que los agentes se conecten a la plataforma a través de algún mecanismo que garantice la seguridad, como por ejemplo los portales cautivos. ¿Qué es un portal cautivo? Es un portal web en el cual un agente se identifica con su nombre de usuario y contraseña. Una vez verificadas sus credenciales, se les da acceso a la plataforma. Y bueno, el portal cautivo tiene que ser previamente configurado y obviamente se le tienen que asignar identificaciones y contraseñas a cada uno de los usuarios que vayan a registrarse. La otra alternativa, bien, que en general se usa cuando los servidores están en el local de la empresa, o sea, on-premises, es que los agentes se conecten a través de una red privada virtual, que es lo que se llama VPN. En este caso se debe instalar un software o un cliente VPN en el ordenador, y una vez que se conectan y sus credenciales son autorizadas, desde el punto de vista práctico, es como si realmente estuvieran trabajando dentro de la empresa. En estos casos, el ancho de banda mínimo que se recomienda es de 60 kbps en la casa de la gente.
Ok, entonces, contame, Mar, ¿hay algún requerimiento especial para acceder a la plataforma de Contact Center mediante este escritorio virtual? Bien, para acceder a la plataforma, en este caso, el agente se registra en el Desk as a Service con su usuario y su contraseña, pero sí existen requerimientos técnicos, como por ejemplo que la empresa disponga de un firewall que soporte el VPN, IPsec, que no vamos a detallar en esta presentación, pero bueno, si surgen algunas cuestiones con respecto a esto, nos pueden enviar al correo electrónico que les habíamos brindado y nosotros les vamos a responder. Lo que sí, mencionar un beneficio adicional, y es que el ancho de banda requerido por agente, en este caso, es reducido, ¿sí? Porque solo va a viajar el audio de la llamada encapsulado en el protocolo propietario que utiliza la solución de Desk as a Service, que es de 28 kbps por llamada. Así que se requiere un ancho de banda muy reducido, lo cual resuelve varios problemas en cuanto a la calidad de las llamadas y de la voz. Simplemente reiterar que en realidad estamos simplificando un tema que es técnicamente mucho más profundo, mucho más complejo, pero el mensaje principal que queremos transmitir es que realmente existen soluciones que permiten de forma segura y eficiente resolver esos desafíos técnicos de migrar una operación de contact center rápidamente de un ambiente centralizado a uno de teletrabajo. Sí, lo que es importantísimo para cerrar esta parte es revisar las garantías de seguridad para las conexiones residenciales, para el uso compartido de la conexión a Internet, más allá del método que se utilice, asegurar que las conexiones no se vean vulneradas, que se mantenga la protección de los datos. Y bueno, para eso va a ser fundamental brindar a los operadores la información precisa para manejar la conexión a Internet de forma segura. O sea, siempre desde la empresa dar toda la información a los operadores es algo importantísimo en esta etapa. Excelente. Una pregunta para Andrea. En tu experiencia con los clientes de España, ¿cuáles han sido los principales desafíos en cuanto a las condiciones técnicas? ¿Qué demandas han recibido y cómo las han resuelto? Bueno, en realidad, como ya sabéis, aquí la situación en España es bastante caótica y bastante dramática. Ya llevamos varias semanas con un estado de alarma y varias semanas también trabajando con los clientes. Aquí en España, efectivamente, hemos visto como uno de los principales desafíos a solucionar era el del equipamiento técnico que los agentes iban a tener en sus casas, ¿no? En este caso, a la mayoría de nuestros clientes lo que les hemos ofrecido es montar escritorios remotos, por ejemplo, con Amazon Workspaces. Antes Mar nos hablaba de estas opciones y así lo que hemos conseguido es garantizar que el equipo, los ordenadores, el equipamiento técnico que van a utilizar en sus casas los agentes, pues cumplan con los estándares de calidad y seguridad adecuados y que puedan desarrollar, sobre todo, que es el objetivo, su trabajo tal y como si estuviesen en la oficina, ¿no? Perfecto, bien. Ya dejamos aclarado el panorama técnico, ahora vamos al segundo punto de nuestro webinar, que es la parte de organización del equipo. Bien, vamos a hablar de la gestión, que en realidad lo primero que hay que hacer, vamos a ponernos en la situación de un manager o de un supervisor o de alguien que esté en la parte organizativa del contact center, lo primero que tiene que hacer es justamente relevar esas condiciones técnicas con las que van a trabajar los operadores. Una vez que sabemos que el equipo cuenta con toda la tecnología necesaria para trabajar, que se resolvieron todas las cuestiones logísticas, llega el momento de gestionar el equipo, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta que nos vamos a intentar responder es cómo organizar ese equipo y cómo asegurar que los operadores podrán trabajar de forma productiva, alineada y brindando un servicio de calidad en este contexto tan particular. Para los managers hay muchas tácticas y herramientas que se pueden aplicar para la gestión. Es un tema también bastante extenso que podría llevarnos una serie de webinars, porque también la forma de organizarse va a depender de la solución que usen para la contactación. ¿Sí? Nosotros vamos a hablar de varias herramientas que las conocemos porque contamos con esas funcionalidades en la plataforma,
pero bueno, las posibilidades de gestión a la distancia va a depender bastante de eso. Cuantas más funcionalidades haya en una misma tecnología, que englobe, por ejemplo, comunicación con los clientes, gestión de CRM, interacciones internas, cuantas más funcionalidades tenga, más sencillo va a ser esa gestión del equipo que trabaja desde casa. Desde nuestra experiencia, y partiendo de empresas que, como decíamos, usan una plataforma omnicanal como la de InConcert, o puede ser otra solución que tenga varias de estas funcionalidades que vamos a hablar, vamos a repasar algunos puntos importantes para esa gestión exitosa. Andrea nos puede contar un poco más sobre el tema de comunicación, que es el primer ítem que tenemos para destacar. Eso es, la comunicación que, bueno, es lo primero de todo, ¿no? Cuanta más distancia tenemos entre nosotros, pero esto en cualquier prisma, en cualquier aspecto de la vida, más comunicación vamos a necesitar. No hay otra fórmula. Y sobre todo, en estos tiempos que nos toca vivir tan complejos, tan complicados, pues hay que apostar por generar un sentido de comunidad en la distancia, ¿no? Sentirnos todos en comunidad y unidos a pesar de estar distanciados. Lo que va a permitir la comunicación, sobre todo, es adaptarse rápidamente. La buena comunicación a todos los niveles, desde los líderes hasta los operadores y entre los compañeros de equipo, con los clientes. Es muy importante establecer los canales de comunicación interna para que puedan darse consultas y también intercambios, es decir, que esta comunicación ha de fluir de unos a otros. Este énfasis en la comunicación además debe partir de los líderes, es decir, los líderes son quienes deben impulsar el sistema de apoyo, así dando información confiable, sea de la situación del país respecto al coronavirus, por ejemplo, actualizando cifras o, bueno, manteniendo a todo el mundo informado y preguntando también, esto es muy importante, a los operadores cómo se están adaptando, qué es lo que necesitan. No pueden dar por sentado los líderes que una vez que se instala la tecnología para trabajar desde casa, te instala el ordenador, el operador va a saber perfectamente cómo proceder. Hay que tener en cuenta que para muchísimos operadores, para muchísimos agentes, es la primera vez que van a trabajar desde su casa. No existe una cultura del teletrabajo y, por lo tanto, las herramientas o los lineamientos, la apertura, la escucha, deben venir del lado de los managers. En este contexto crítico, que como todos sabemos es complejo, es una situación de incertidumbre, son por supuesto los managers la guía del equipo, ¿no? Son los que guían al equipo, los que ponen ojos y los que ponen sentido. Y en resumen, la información debe de ser sobre todo clara y confiable, los procesos deben de ser claros, simples y uniformes, homogéneos para todos. Lo importante es dar pocas herramientas, pero que estas herramientas sean integrales, ¿no, Mar? Exacto, Hola, sí. Lo que comentábamos anteriormente, que es preferible elegir un canal o dos, pero que sean esos los que centralicen toda la comunicación, también es una manera de simplificar. Bueno, como para agregar a este tema, si bien no hay fórmulas mágicas en lo que refiere a cómo se va a comunicar el equipo, sí hay experiencias que nos pueden servir para mantener el engagement de todo el equipo, para mantenerlos involucrados en este contexto donde está cada uno en su casa. Por ejemplo, las videollamadas, para poder tener una conexión más personal, aunque sea usando el celular, ¿verdad? O bueno, justamente recurrir a las llamadas, resolver las dudas que haya mediante el diálogo, no solamente usar el email o el chat, no dar nada por sentado, como decíamos. De la misma manera que hoy, por ejemplo, a nivel familiar o con nuestras amistades recurrimos también a todos estos medios para sentirnos más cerca, las empresas lo pueden adoptar para generar ese sentido de comunidad que mencionabas, Andrea. Y bueno, quería preguntarte también lo que contabas, que en España vienen viviendo una situación muy compleja. ¿Cómo ha sido la experiencia que han tenido en este sentido? ¿Qué te han comentado los clientes? Si hay algún aporte que que pueda ser útil para quienes nos escuchan. Sí, bueno, decías antes, Mar, que no existen fórmulas mágicas y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Algo fundamental que sí que creo que, bueno, que podemos resaltar es, por ejemplo,
yo creo que hay una necesidad de que las compañías pues soliciten y reciban la máxima colaboración posible de todos los equipos o todos los departamentos. Debemos de involucrar a la empresa entera en una situación como esta, ¿no? Pues desde el departamento comercial, operaciones, logística o incluso el departamento de marketing. Algo muy importante y que venimos viendo es que el éxito está en trabajar de una forma ordenada, orquestada, que todos los objetivos de la empresa estén alineados y esto es sinónimo de éxito. Y esa coordinación sí que vemos que está ayudando a que la comunicación, que hablábamos antes de ella y que es tan importante en estos momentos, fluya y que cumpla su objetivo. Bien, perfecto. Ahora, ya que redondeamos el tema de comunicación, vamos al segundo punto que mencionábamos dentro de una buena gestión a la distancia, que es la flexibilidad. ¿Sí? Esa es otra de las palabras clave que encontramos en este nuevo panorama. Necesitamos ser más flexibles que nunca. Llevar la operación al teletrabajo en una situación de cuarentena o de reclusión voluntaria, como la que se está atravesando hoy, implica también flexibilizar los calendarios, los turnos, restablecer la forma de trabajar para que pueda mantenerse el mejor desempeño posible y poder también seguir brindando al cliente la mejor experiencia en este contexto. Aquí las herramientas de Workforce Management que se usan en los contact centers son grandes aliadas para poder gestionar los equipos y redefinir justamente los turnos, lo que se llama el scheduling, en base a que la fuerza de trabajo no va a tener la misma disponibilidad. Entonces hay que repensar cómo hacer para cubrir toda la demanda. El desafío que surge es que va a haber patrones nuevos en el volumen de interacciones, que son diferentes al patrón histórico que se venía utilizando para organizar esos turnos, por ejemplo. Entonces, eso complejiza el forecasting, que son las predicciones, ya que hay algunas áreas donde va a haber picos inusuales, en otras va a haber una demanda muy baja, dependiendo también del rubro de la empresa, cómo le impacta toda esta situación. Entonces, eso implica que los managers van a tener que estar mucho más atentos a esas fluctuaciones, van a tener que ser más ágiles también al asignar turnos y bueno, aprovechar justamente el hecho de que los operadores están en la casa para dinamizar esos turnos. Eso no significa, obviamente, que cada día los turnos tienen que ser diferentes según lo que se va necesitando, porque también es bastante importante mantener hábitos dentro de una rutina de teletrabajo, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, que se elimina el tiempo que a un agente le lleva a trasladarse hasta la empresa, se pueden perfectamente mover los turnos en virtud de eso y, por ejemplo, así cubrir un pico de demanda alto que se está dando más temprano o extender, por ejemplo, el horario del almuerzo si se detecta que hay una baja de actividades ahora, siempre, por supuesto, cumpliendo con las normativas que rigen la actividad en el sector. Pero como para dar algunos ejemplos de esa flexibilidad, que bueno, no solamente sirve para atender las demandas de los clientes, que obviamente es lo primordial, porque lo que se quiere es mantener la calidad y la buena experiencia en la atención, sino también en cuanto al equipo de operadores, flexibilidad con las necesidades de los operadores, que algo habíamos mencionado, y quizás Andrea nos podés también contar algo más sobre cómo se adaptan los turnos ante esta situación de reclusión, sobre todo con la experiencia que están viviendo allí. Hola, ¿me escuchan? Mar, Sí. decía que cuando hablamos de flexibilidad es importante ser flexibles ante la situación en la que están ahora mismo los operadores. No hablamos de freelancers ni de trabajadores remotos que seguramente ya están acostumbrados a trabajar desde casa, tienen un espacio acondicionado que es especial para trabajar, sino que en este caso de lo que estamos hablando es de empleados que llegan un día en el que les mandan a trabajar a casa, tienen que adaptarse a una nueva vida familiar en cuarentena. Aquí en España llevamos casi 15 días de cuarentena en los que no podemos salir de casa. Muchos están trabajando con sus hijos que no tienen clases, no tienen colegio, sus parejas también están trabajando desde casa y claro, dentro de cada familia pues hay que establecer unos horarios para dedicar, por ejemplo, pues obviamente al cuidado de los hijos, a las tareas del hogar que siguen siendo prioritarios, ¿no? Incluso además puede suceder que
algunos estén con padres, con suegros, con gente mayor a quien hay que dar también una protección para poder cumplir con el distanciamiento social. Por lo tanto, ya no podemos pensar en un horario estricto de 9 a 5 de la tarde, por ejemplo, para todo el equipo. Hay que atender las demandas de cada empleado, hay que procurar que esas necesidades también estén en equilibrio con las nuevas demandas de los clientes. En este caso, los portales de agentes en las herramientas de Workforce Management son, por ejemplo, muy útiles para que cada operador ingrese los horarios que tiene disponibles en función, claro, de sus necesidades familiares o de su situación familiar, la que está viviendo en casa. Y aquí, de nuevo, como cuando hablábamos antes del punto de comunicación, el esfuerzo tiene que venir desde los managers. Son ellos quienes deben mantener el nivel de productividad para que esto sea la referencia de los empleados, mantenerse disponibles, abiertos a escuchar a sus empleados cuando lo necesiten, comunicar para que se transmita seguridad al fin y al cabo. Y aquí hay que volver al factor humano de la gestión. Hay que aprovechar las herramientas, pero más que nunca también hay que humanizarlas, humanizar esa gestión. Debemos entender, o los líderes han de entender, que los tiempos de trabajo seguramente no van a ser los mismos que hay cuando estamos en un entorno laboral, en una oficina, van a ser algo más lentos. También que puede haber complicaciones técnicas, que los empleados no van a estar al 100% con sus tareas en la mente y que todo esto es natural ante una situación como la que vivimos de absoluta excepción. Sobre todo hay que confiar en el equipo para que ellos, a su vez, confíen en sus líderes, ¿no? Es algo recíproco entre unos y otros. Muy bien, André. Este punto que me planteas es muy interesante porque es una de las inquietudes que nos plantean los operadores. Es cómo atender el teléfono y cuidar a los niños al mismo tiempo. O sea, yo sé que siempre queremos mantener un entorno profesional, pero hay que tener en cuenta que van a suceder estas cosas inusuales porque estamos en una situación inusual. Hay que tener más paciencia de lo habitual, ya que no podemos evitar que ladre el perro o que llore el bebé. Claro, y esto de la paciencia que mencionas no es solamente para managers o para los operadores, ¿eh? Cuando hablamos de flexibilidad, también lo trasladamos a la propia atención al cliente. O sea, una buena práctica, por ejemplo, para los agentes es, en esta situación tan rara, tan nueva, tan novedosa que estamos viviendo, pues que los agentes, cuando hablan con un cliente, y esto es algo natural, no pasa nada, pues le expliquen que estamos trabajando desde casa. A veces damos por sentado que los clientes van a tener paciencia o tratamos de que todo sea formal y perfecto. Yo creo que hoy en día, en este y en general en todos los ámbitos, es importante apelar a lo humano. Además, ahora creo que todos estamos siendo más humanos que nunca y hay que ser honestos para que exista comprensión por parte del cliente en lugar de que lo que exista sea frustración que ninguno la queremos, ni nosotros ni el cliente tampoco. Exacto, totalmente de acuerdo con lo que están comentando, el tema de esa flexibilidad, la honestidad, pero también surge por otro lado de parte sobre todo de los supervisores y más allá de la confianza que obviamente tiene que existir y la flexibilidad que son indispensables, está la inquietud de cómo hacer para supervisar, para mantener los indicadores, para garantizar que los operadores están trabajando de forma productiva y siguiendo los estándares de calidad. Entonces, a partir de esta pregunta, vamos a hablar de algunas herramientas de monitoreo o algunas funcionalidades que sirven para el monitoreo en tiempo real y que pueden ser muy útiles para poder organizar y dinamizar también el trabajo diario, ¿sí? Lo que se debe hacer, más que nada, es maximizar las herramientas remotas que están disponibles en las soluciones de contact center, que permiten controlar el minuto a minuto y el día a día de lo que están haciendo los agentes, no en un plan de controlar castigador, digamos, sino justamente colaborar y ayudar a que todo pueda salir de la mejor forma posible. Todo lo que ayude a sustituir la presencia del supervisor en la sala es muy importante en este contexto. Por dar algunos ejemplos de herramientas, se pueden usar dashboards en tiempo real con indicadores de productividad y de niveles de servicio, de niveles de ocupación, los tiempos de ocupación, ¿no? Todos esos indicadores para que se pueda monitorear el estado de los agentes. También se pueden configurar alarmas que notifiquen al supervisor sobre alguna irregularidad en el momento, alguna curva inusual, por ejemplo, que
que se tenga que atender en ese mismo momento. Y también, como decíamos, el trabajo colaborativo, la escucha silenciosa, no tanto de las grabaciones de llamadas, sino la escucha en el momento para poder hacer coaching, para poder ayudar, asistir a la gente, ir guiándolo para que pueda resolver la comunicación. Y también no solo en las llamadas, sino en los chats. El monitoreo de los chats se vuelve muy importante. Qué Todas esas interesante herramientas. Qué interesante es lo que comentas, Mar, porque yo creo que en esta situación donde trabajamos en un sector que no está acostumbrado al teletrabajo y todas las herramientas son pocas, ¿no? Para intentar supervisar y que la operación no se vea resentida. Y que además Exacto. de estos ejemplos que nos pones, que son muy interesantes, que además de las herramientas propias que incluye la herramienta Omnichannel Contact Center de InConcert, también yo creo que se emplean otras soluciones para monitorear en tiempo real y también para evaluar más en el mediano plazo el rendimiento de la operación en esta modalidad a distancia, ¿no? Y a mí se me ocurre, por ejemplo, nombrar la herramienta de Quality, herramientas de evaluación de la calidad. Por un lado, encontramos soluciones de control de calidad, que en este caso no se emplean tanto como evaluación o como auditorías, que sería su uso habitual, sino que en este caso yo creo que más que nada para dar feedback a los agentes sobre las conversaciones y así también ayudarles a mejorar la atención y ver cómo se están adaptando los agentes al escenario del teletrabajo. Y esto es interesante, ¿no? El uso de una solución como Quality, que se adapta a este panorama para que los managers sepan a quiénes deben ayudar o en qué puntos deben reforzar con entrenamiento, por ejemplo, ya que están solos en casa y que no tienen una persona haciendo un coaching continuo, no tienen un apoyo como en la plataforma. Claro. Entonces, contame, ¿cómo hacen los supervisores, cómo deben los supervisores o auditores afrontar estas métricas de desempeño? ¿Acá también se debe apelar a la flexibilidad o cómo? Bueno, en realidad hay ciertos estándares de calidad en la atención, pues que siempre es importante mantener. Siempre se va a apuntar a que haya una buena First Call Resolution, por ejemplo, pero hay que entender que las métricas de productividad van a cambiar, sobre todo en el área de ventas, ¿no? Hay que volver a trazar objetivos concretos, métricas accesibles que se adapten a la nueva realidad que estamos viviendo y quizá los datos no muestren lo que en general esperamos, pero hay que ser comprensivos, debemos comprender que esto es la nueva normativa, que hay que empezar a evaluar el desempeño de los agentes, tanto individualmente, esto es importante, como en equipo, a partir de esa nueva norma, ¿no? De la nueva situación. Bien. Bueno, en momentos como este, ¿cómo hacemos para que el agente se mantenga motivado aún fuera del entorno de oficina y estando en su casa? Y esa es otra pregunta que nos hacen muchísimo. ¿Cuáles son esas recomendaciones para los agentes para que puedan trabajar de forma productiva en este nuevo panorama? Es verdad que muchas veces justamente el hecho de ir a trabajar nos pone con la mentalidad más productiva, ¿no? Y que estar en casa, que es nuestro espacio de descanso, puede tener el efecto contrario porque también hay otras distracciones, no se tiene la presión, digamos, de esa presión saludable de compartir el espacio con los compañeros o los supervisores, y eso puede generar una desmotivación o una menor eficiencia en las tareas. Creo que tenemos una placa, si ahí la estamos viendo, de los tips para trabajar desde casa. En realidad también es otro tema que no nos vamos a detener en detalle porque hay muchísimas recomendaciones. Pero bueno, mencionar algunos de esos tips que se pueden transmitir a los agentes y que también los managers que van a estar trabajando desde sus casas también pueden adoptar y bueno, y pueden, como parte de esa información de la que hablábamos que tienen que transmitir a su equipo, también puede estar bueno transmitir esa cultura del teletrabajo. Así que bueno, algunas recomendaciones. Mantener su rutina de preparación antes de sentarse a trabajar, vestirse como para ir al contact center, hacer pausas en la jornada para poder retomar la energía, que también es algo que muchas veces se sigue de largo y no se consideran esas pausas que usualmente se harían en el entorno de trabajo, en la oficina. En lo posible no volver al mismo espacio de la casa donde se trabajó. Si todas estas recomendaciones ayudan a una rutina más saludable y más productiva, pero también desde la propia organización de la empresa se pueden implementar estrategias para incentivar la productividad. Por ejemplo, una
bastante efectiva es la gamificación, donde los agentes obtienen ciertas recompensas en base a su desempeño en algunos indicadores, por ejemplo. O también, lo que mencionábamos antes, hacer reuniones periódicas, ¿no? Por videollamada, por ejemplo, reuniones de coaching, de intercambio, para que no se pierda justamente ese vínculo y ese rapport personal. No sé, Andrea, si tenés alguna otra táctica para compartirnos que hayas visto con los clientes. Bueno, yo creo que algo muy importante, porque en estos días cada uno estamos en casa, algunos con nuestros familiares, algunos solos, pero también lo vemos en el ámbito personal, ¿no? Echamos de menos a nuestra familia, a nuestros amigos y es importante no perder el contacto, al menos el visual, con el equipo, yo creo, ¿no? Hacer videollamadas periódicas, igual que hacemos con nuestros amigos o con nuestros familiares, pues con los equipos de trabajo para pues debatir cómo nos ha ido el día, compartir tips, ideas para llevar de una mejor forma el teletrabajo. Incluso también podemos compartir anécdotas divertidas del día a día, ¿no? Yo creo que eso es recomendable. Y además de lo que ya habéis comentado, y de forma muy acertada, por cierto, hay que hacer hincapié en no descontrolar los hábitos o los horarios que teníamos antes de la cuarentena, ¿no? Sobre todo en relación con el descanso y el sueño, lo que se llaman los ritmos circadianos del sueño, de las comidas. Yo creo que es fundamental estar descansados para ser productivos al día siguiente, que esto puede sonar algo como muy obvio, pero a veces cuando estamos en casa y no salimos de casa no lo es tanto y descuidamos un poco esos horarios. Bien, sí, hay que atender mucho a eso, totalmente. Mm. Bueno, ahora dejando un poquito el tema de los tips para los agentes, me gustaría volver sobre otra de las herramientas. Hoy hablábamos de Quality, Andrea nos contaba cómo podía aplicarse una solución de gestión de calidad a este nuevo panorama de teletrabajo. Y otra herramienta que me parece que es muy importante es Speech Analytics, ¿sí? Que es una tecnología que, entre otras cosas, se suele implementar junto con la gestión de calidad para detectar de manera automática, mediante inteligencia artificial, si se están cumpliendo con todos los requerimientos de servicio, y también para evaluar en general el desempeño de los agentes. En el escenario del teletrabajo es muy valiosa la herramienta de Speech Analytics para detectar, por ejemplo, ciertas palabras, ciertas frases relacionadas a este nuevo panorama de condiciones técnicas o las dificultades que pueda estar enfrentando el agente. Por ejemplo, se puede configurar para detectar frases como el sistema está lento o aguarde por favor, ¿no? Por mencionar algunos ejemplos, y que de esa manera la tecnología las detecte y el supervisor pueda darle el apoyo a la gente que lo necesita, pensando en operaciones realmente muy grandes, donde es difícil estar en cada una de las interacciones. Esta tecnología que automatiza el análisis del habla puede ser sumamente útil y también de esta forma evitando frustraciones tanto a la gente como al cliente. Así que bueno, no quería dejar de mencionar Speech Analytics y ya vamos llegando al final, nos queda muy poquito de este webinar. Y otra de las estrategias que se están empleando en los contact centers es la automatización y los asistentes virtuales, que Victoria nos va a contar un poco más acerca de cómo implementar estas tecnologías. Sí, Mar, la verdad que en momentos como este, la automatización y los asistentes virtuales son nuestros verdaderos amigos. Cuando se automatiza todo lo automatizable, cuando ya tenemos todo automatizado, logramos que el equipo humano tenga más tiempo y disponibilidad para atender las interacciones que realmente los necesitan. Hoy en día estamos ante una situación donde se precisa una rápida adaptación, donde al menos los primeros días seguramente disminuya la productividad o la capacidad de atención, ya sea porque se están ajustando a los aspectos logísticos que ya mencionamos al comienzo, o por posibles bajas por enfermedad, también porque trabaja en un sector de servicios o una industria que puede aumentar la demanda con este contexto de pandemia. Y bueno, una táctica efectiva para resolver rápidamente las consultas es obviamente automatizar, detectar cuáles son las consultas más frecuentes y responderlas con mensajes enlatados por canales digitales o por IVRs, por ejemplo. Por supuesto, también aparecen como grandes aliados los bots omnicanales, esto de tener bots que puedan atender
de distintos canales y agarrar la tecnología como este aliado fiel y lograr gestionar las consultas más simples de forma inmediata y evitar estas esperas en línea para no frustrar al cliente. Tampoco significa desarrollar un bot súper inteligente en 2 días. Obviamente no existen esos recursos, pero sí se pueden implementar bots de ITR, o sea, de texto, que funcionan como un menú interactivo de opciones muy parecido al IBR, pero en chat, por ejemplo, que estos permiten liberar a los agentes de las consultas más repetitivas o al menos dar una primera atención antes de que la gente se pueda realmente sentar a tomar la consulta. Sí, de hecho, bueno, implementar bots fue una estrategia que se usó en muchos centros de salud y que se está usando para muchos organismos en todo el mundo para atender el alto volumen de consultas que se generó por la expansión del COVID, ¿no? O sea, también es un ejemplo a tomar. Claro, exacto. Siempre que se habla de una crisis, también se habla de una oportunidad. En este estado donde de pronto se ve un poco trastocada la dinámica diaria, a las empresas se les complica la cosa, pero también es una posibilidad de transformar y probar nuevas soluciones que se adapten a estos nuevos contextos y bueno, luego queden como aprendizaje para mejorar la operativa, ya que luego de que pase la situación se pueden aplicar para otras cosas. Sí, bueno, precisamente la pregunta para cerrar este webinar, ¿qué pasa luego de la cuarentena? ¿Cómo se vuelve a la operación en la empresa luego de esta experiencia de teletrabajo? Qué buena pregunta. Ojalá tuviésemos una bola de cristal y todos supiésemos qué es lo que va a ocurrir. No la tenemos, desgraciadamente, pero bueno, ahora nos estamos enfocando en la adaptación de la situación actual, ¿no? Vivimos el presente, pero no nos olvidemos que también está bien preguntarse qué va a suceder después. Pues preguntarse, ¿ha funcionado? ¿Funcionó la modalidad del teletrabajo? ¿O es indispensable que todos los operadores asistan al espacio laboral para poder cumplir sus tareas? Esto que está ocurriendo nos va a cambiar un poco el chip y cuando todo pase hay hábitos que habrán cambiado y que empresarios o empresas que tenían mucho miedo al teletrabajo de repente quizá den marcha atrás y vean que ha funcionado perfectamente. Ojalá. Bueno, aquí sobre todo podemos destacar dos cosas. Lo primero, evaluar caso por caso, es decir, ver las métricas de desempeño, también conversar, ¿no?, con los agentes, con quienes fueron los que sobresalieron en este nuevo panorama de teletrabajo, por ejemplo. Quizá, puede ser, hay algunos que trabajan mejor desde casa. Esto nunca se sabe. Y por otro lado, hay que tener un plan de transición para volver a la empresa, ¿no?, para volver a la oficina. Entonces, hay que volver a revisar los indicadores, los objetivos y aún hay que esperar a ver cómo evoluciona la situación sanitaria y saber también que muchas cosas no van a volver a ser como antes. Quizá haya cosas que funcionaron mejor en este contexto de teletrabajo y como empresa, pues como decía antes Vicky, hay que aprovecharlo efectivamente. Bien, y también como conclusión a todo lo que hemos estado hablando, tener en cuenta que las soluciones a implementar van a ser siempre de acuerdo a cada situación. Decíamos al principio, la casuística es muy amplia y cada escenario es único, ¿no? Pensando en las empresas que nos han consultado, bueno, ¿cómo hago para llevar la operación al teletrabajo? Y siempre la solución va a ser adaptada a lo que necesita esa empresa, tanto por su rubro o por la cantidad de posiciones que tienen o cómo es su dinámica diaria. O sea, cada empresa debería consultar con su proveedor de tecnología para poder tener ese soporte y tener una solución totalmente adecuada a sus necesidades. Más allá de estas recomendaciones generales, es importante ir al caso concreto. Sí, exacto. Así es como hacemos en Inconcert. Elaboramos un plan de contingencia para ayudar a nuestros clientes en situaciones como esta y de esta forma nos adecuamos a las necesidades de cada uno. Si les interesa recibir más información sobre esto o dejar cualquier consulta, sean o no sean clientes de Inconcert, nosotros podemos ayudarlos. Pueden escribirnos al mail que les dimos antes a info@inconcertcc.com. Bueno, Sí, lo que nos queda, gracias chicas, lo que nos queda es darle las gracias a los asistentes por la atención, también por el tiempo que le habéis dedicado a este webinar. Esperamos al menos que os haya ayudado a encarar la situación
actual con una visión un poco más aclaratoria de los retos a los que nos enfrentamos y de cómo solventarlos, sobre todo a través de la tecnología. Así que nada, gracias Vicky, gracias Mar, un saludo, cuídense mucho por favor y nos vemos pronto. Igualmente, un saludo grande Muchas gracias a y todos. seguiremos en contacto. Gracias. Gracias.